Voy a comenzar con un texto histórico. Ojalá que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. Ojalá que todos los santos desde el principio del mundo y de todas las edades, quienes se hallen ser los más amados de Dios, lo condenen. Ojalá que los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos lo condenen. Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en los caminos o en las veredas, en las selvas o en el agua y aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir, en el comer y en el beber, en el ayuno y en la sed, en el dormitar y en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie y sentado, acostado o andando, mintiendo o cancando y en todas las sangrías, que sea maldito interior y exteriormente. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, y en su frente y en sus oídos, y en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en los molares, en los labios y en la garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su pelo y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, pies, uñas de los pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies no haya nada bueno en él. Que el Hijo de Dios viviente en toda la gloria de su majestad lo maldiga y que el cielo con todos los poderes que hay en él se subleven contra él y lo maldigan. Amén, así sea. Este texto es solo una parte de la sentencia de excomunión que hizo la Iglesia Católica a don Miguel Hidalgo y Costilla. Cerca de 50 años después, dice Benito Juárez, de aquí nacieron las leyes de reforma, la nacionalización de los bienes de manos muertas, la libertad de culto, la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual, la secularización, por así decirlo, cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en la que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. Es parte de un texto de Benito Juárez en relación a las leyes de reforma. Este diciembre se cumple siglo y medio de que el entonces presidente Benito Juárez proclamara en la ciudad de Guanajuato las leyes de reforma, cuyo uno de sus principales propósitos fue separar a la Iglesia del Estado y consolidar verdaderamente la independencia de México. En julio de 1859 fue cuando el presidente Benito Juárez, junto con los próceres de la Reforma, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Francisco Zarco, Miguel Lerdo de Tejada, entre otros, en plena lucha contra los conservadores, consumaron la primera de estas leyes, misma que regula la nacionalización de los bienes eclesiásticos, lo que de alguna forma significó una prolongación en la lucha a favor de la independencia y cimentó el laicismo como uno de los principios inviolables del Estado. En agosto de 1859, el gobierno juarista decreta que los funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y participar de las fiestas católicas, ya que se prohíbe la asistencia de aquellos a las funciones de la Iglesia. Y en diciembre de 1860 estableció por fin la libertad de cultos. La reforma, desde una visión amplia de nuestra historia, fue el punto de quiebre del modelo heredado de la colonia española, que mantuvo por más de 3 siglos a la religión y al clero como instrumentos de control social para la explotación económica y la dominación política al servicio de una clase. El Estado laico representa a la fecha el verdadero motor del equilibrio político y social, el auténtico constructor de la democracia tangible y cotidiana, y el momento de su aplicación con las leyes juaristas representó la verdadera consumación de la independencia nacional. Conmemorar los 150 años del Estado laico en México significa la defensa de uno de los pilares fundamentales de la República. Frente al asedio frívolo y reaccionario de los idólatras del neoliberalismo poscristeros
sinarquistas, legionarios de Cristo y yunquistas, quienes desde su gobierno ilegítimo promueven la inequidad económica, el desequilibrio político, la violencia desenfrenada, el dolor humano y el intervencionismo, los que aún hoy se someten a los poderes fácticos y se retratan en las fiestas de los narcos, acuden a los medios para provocar la risa fácil del pueblo o se atreven a besar en público las manos de curas y papas, a todos ellos, en esta fecha y desde esta tribuna, les decimos, no quedarán impunes. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Rosario Brindis Álvarez por el Partido Verde Ecologista de México.